desde el verso 1. Dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado, ¿no? Entonces, por una parte en Hebreos, vemos el carácter de Dios, vemos la actitud de Dios cuando un hijo de Dios peca. Cuando un hijo de Dios peca, cae, es tentado, ¿no? Nos dice que debemos saber que Jesús es nuestro sumo sacerdote, está ahí para interceder por nosotros, y Él fue tentado en todo, y Él comprende cuando somos tentados, comprende nuestras debilidades porque fue tentado, pero sin pecado, y es por ello que nos dice, acércate confiadamente cuando caes en tentación para hallar el oportuno socorro, perdón, misericordia cuando caemos. Es la actitud de Dios de levantarnos, de restaurarnos, de ayudarnos cuando caemos en pecado, porque está hablando de pecado cuando un hijo de Dios cae en Hebreos 4. Ahora aquí en Gálatas, sabiendo la actitud de Dios que tiene con alguien que ha caído en pecado, ¿ya? Él nos manda en su palabra, el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo, que nosotros tengamos la misma actitud también que Dios tiene cuando vemos un hermano que cae en pecado. Y eso es lo que dice en Gálatas capítulo 6, verso 1. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, si tú te crees espiritual maduro, entonces debes hacer esto con tu hermano que cae, que comete un error. Restáurelo. Hay que restaurarlo, no acusarlo, no condenarlo. ¿Cuál es el objetivo? Restaurarlo. ¿Qué significa restaurarlo? Si una persona se resbaló y cayó, hay que levantarlo, hay que limpiarlo, hay que sanar sus heridas. Cuando una persona se cae, se golpeó, se resbaló, se ensució. Entonces, ¿qué significa restaurar? Levantarlo, limpiarlo, atender sus heridas, consolarlo. Restáurelo con espíritu de mansedumbre, con humildad. Piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. En otras palabras dice, considera, dice en otra traducción, que tú también puedes caer en ese mismo pecado. Considera. Pero hay muchos que toman una actitud carnal, orgullosa, ¿no? E incluso lo expresan a todo el mundo diciendo, yo no, nunca haría ese pecado, nunca caería en ese pecado, jamás diría lo que él dijo, jamás haría lo que él hizo, ¿no? Y tratando de decir yo soy mejor que aquel que ha caído, yo soy mejor porque nunca haría eso, ni siquiera lo pensaría, soy mejor que el hermano, soy mejor que la hermana que cayó, mírenme a mí. La verdad que esa actitud es una actitud inmadura, de bebé. La actitud espiritual dice, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, considerándote que tú puedes estar en ese caso, que tú podrías haber sido esa persona que ha caído. El verso 2 dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. ¿Cómo cumplimos la ley de Cristo? La ley de amor es la ley de Cristo, no es la ley de Moisés. La ley de Cristo no es la ley de Moisés. Lo vamos a ver. La ley de Cristo es sobrellevar los unos las cargas de los otros. Verso 2, sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. ¿Cómo cumplimos la ley de Cristo? ¿Cómo cumplimos la ley de amor, que es la ley de Cristo, que no es la ley de Moisés? Es llevar las cargas. Ser empático, ponerte en el lugar del otro hermano, ayudar, restaurar, no ser indiferente, no vivir tu vida sola. Hay cristianos que se aíslan y por diferentes motivos. Algunos lo hacen por orgullo, porque piensan que son mejores que los otros, entonces no quieren juntarse, no quieren contaminarse de sus hermanos. Otros lo hacen por todo lo contrario, porque se sienten condenados, se sienten acusados
Y muchas veces no es así, sino está en su mente. Se sienten perseguidos, se sienten menos que sus hermanos, se sienten que no son de la misma categoría, se sienten discriminados. Y muchas veces no es que lo discrimina, no es que lo acusa, no es que lo condena, ellos se sienten así. Es una baja autoestima y no tienen una buena autoestima que la palabra de Dios le da, una buena imagen que la palabra de Dios le da. Entonces, hay que ayudar a esos hermanos que se aíslan, y se aíslan por diferentes motivos. Obvio que puede haber muchos más motivos, pero en mi experiencia, lo más común son estos dos motivos. Por orgullo, porque se creen mejores que nosotros, por eso se aíslan, no quieren mezclarse con otros hermanos que son más ignorantes o carnales según él. O el otro motivo es todo lo contrario, porque se creen menos, se creen condenados, de menos categoría, se creen que lo discriminan, que son menos, porque saben menos, o porque tienen más debilidades. Y debe haber otras razones, pero para cumplir la ley de Cristo en el verso 2 dice que nosotros debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros. O sea, no ser indiferente con estos hermanos, ayudarlos, restaurarlos. Muy bien, vamos a Juan y vamos a continuar. Juan, el Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, el capítulo 1. El Evangelio de Juan, el capítulo 1. Desde el verso 14 en adelante nos dice, y la palabra se hizo carne. Está hablando de Jesús. Y habitó entre nosotros. La palabra de Dios, Padre, se hizo carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, Reina Valera contemporánea, la gloria que corresponde al unigénito del Padre. Y vimos su gloria en plenitud de gracia, en plenitud. Plenitud significa total, completo. En plenitud de gracia y de verdad. Plenitud está dando a entender no poco, no más o menos, no escaso, sino completo en abundancia, sin límite, total. Verso 15, de la palabra Juan dio testimonio y clamó diciendo de aquel que es la palabra es de quien yo decía. Viene después de mí, dijo Juan el Bautista, pero es anterior a mí, porque ya existía antes que yo. Mira lo que dice Juan el Bautista. Antes que Juan el Bautista nazca, él está diciendo, Jesús ya existía. Ciertamente, aunque Jesús vino después, ciertamente en lo natural, a la tierra, verso 16 dice, ciertamente de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Verso 17, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Otra vez, verso 16, ciertamente de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. La ley fue dada por medio de Moisés, fue entregado por medio de Moisés. Pero la gracia y la verdad, o el evangelio, como lo dicen otras traducciones, vino a través de Jesucristo. Entonces, es muy claro. Haciendo un poquito de diferencia, porque ya hemos enseñado mucho acerca de la ley de la gracia en meses anteriores, pero recordando, la ley demanda acciones, demanda obras buenas de parte de nosotros, para que así Dios nos acepte, Dios nos justifique, Dios nos bendiga, Dios nos ame. Pero no produce ni un cambio en nosotros. En Romanos dice que la ley no tiene poder para producir cambios. Así que uno puede obedecer la ley y cumplir sus exigencias teniendo un corazón corrupto y un corazón contrario a lo que uno está diciendo.
¿A qué me refiero? Por ejemplo, Jesús dijo a los fariseos, de labios ustedes honran a Dios. De labios honran a Dios, pero sus corazones están lejos de Dios. Otra vez, Jesús dijo, más o menos, de labios honran a Dios, o de boca para afuera es lo que Jesús quiso decir, pero adentro su corazón están lejos de Dios. Bajo la ley uno puede tratar de cumplir las exigencias de la ley, pero su corazón está lejos, o contrario. Tú puedes estar obedeciendo, pero realmente tu corazón es rebelde. Y tratas de obedecerlo para ser bendecido, para hacer un trueque con Dios, para que Dios te acepte, te ame, te bendiga, pero tu corazón realmente es rebelde, porque la ley no tiene poder para cambiar el hombre, solamente exige obediencia, obras buenas, cumplir los mandamientos para ser aceptado, justificado, declarado santo. Mas la gracia de Dios produce un cambio interno para que luego se manifieste un cambio externo. Mientras la ley exige un cambio externo y se queda ahí porque no puede producir un cambio interno, por eso no lo pide, solamente exige un cambio externo y no produce ni un cambio interno. La gracia comienza con un cambio interno para que luego, en ese orden, pueda producir un cambio externo. Pero no va a haber un cambio externo si en primer lugar hay un cambio interno. Tiene que haber un cambio interno. Recuerda, en Gálatas, voy a leerlo, en Gálatas nos dice, el capítulo 2, el verso 1, dice, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiese hacernos justos ante Dios, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo venga. Si puedes cambiarte a ti mismo de una forma o de otra forma, entonces Dios no hubiera enviado a Jesucristo. Se necesita la gracia para producir un cambio. Repito, se necesita la gracia para producir un cambio. Sin la gracia no hay un cambio real. Hay un manual que se llama el manual de Manuel de Carreño. Ese manual yo recuerdo que me lo enseñaron por primera vez cuando estaba estudiando ingeniería electrónica en la Universidad Ricardo Palma, allá en Lima, Perú. Y estaba llevando una materia de lenguaje. Y ese manual, no tuve que estudiarlo. Y habla acerca de buenas costumbres, habla acerca de conducta, de cómo comportarse en forma perfecta, sin tacha, impecable, sin falla, sin error. No, te enseña cómo, incluso si tú caminas con una dama, la dama dónde debe estar, si el lado izquierdo o el lado derecho, y si son tres, dónde debes colocarte, cómo debes comer, almorzar, cenar, desayunar, en el cine, tu conducta, en la calle, manejando. Habla acerca de su manual de cómo debe ser tu conducta. Así que tú no puedes memorizar. Los diputados, senadores, deben saberlo de memoria, porque se supone que ellos son los padres de la patria. Así que ese manual es para tener una conducta intachable. Por afuera. Algo ficticio. Algo artificial. Algo disimulado o simulado. Pero por adentro, si la persona no ha cambiado,
por la gracia de Dios, su corazón hay corrupción, hay engaño. Es por ello que el cristiano necesita tomar la gracia de Dios. Y aquí nos dice, ¿no? Nos dice, estamos leyendo en Gálatas, vamos a Gálatas, después volvemos al Evangelio de Juan, en Gálatas, el capítulo 2, el verso 21, nos dice: no desecho la gracia de Dios, Reina Valera contemporánea, pues si la justicia, nuestra justificación, el ser llamados justos, completos, santos, ser aceptos por Dios, dependiera de la ley, entonces por demás habría muerto Cristo. Si mi justificación depende de cumplir la ley, entonces por demás vino Cristo. Si yo puedo ser justo cumpliendo la ley, todas las demandas que exige la ley, bueno, el Manuel de Carreño, como le estaba hablando, es algo similar. Pero obviamente la ley es muchísimo más exigente que ese manual de Carreño. La ley que encontramos en el Antiguo Pacto entregado por Moisés es muchísimo más exigente que el manual de Carreño. Entonces, si realmente alguien puede falsificar una conducta, entonces, si alguien realmente puede lograr tener una conducta real, verdadera, que nace del corazón hacia afuera, entonces, sin Cristo, entonces en vano vino Cristo. Es lo que está diciendo. Por demás murió Cristo. Si tú tratas de justificarte, trata de perfeccionarte sin Cristo, sin la gracia, entonces en vano vino Cristo. Entonces Dios Padre se equivocó, porque el hombre puede obtener la santificación, la rectitud, caminar en justicia sin Cristo, sin la gracia. Entonces en vano Dios Padre envió a Jesucristo. Pero no es así. No es así. La palabra de Dios nos dice en Romanos: nadie será justificado por cumplir la ley, porque no hay ningún hombre que lo haya cumplido totalmente. La palabra de Dios nos enseña: el que cumple 9, si hay 10 mandamientos y falla en una, se hace culpable de las 9. Tiene que cumplir todas. Por eso que la palabra de Dios dice: sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Y qué santidad Dios nos pide? La misma santidad que Él tiene. Imposible. Pero Dios lo hizo posible a través de Jesucristo. Hemos creído en Él. Entonces su justificación. Somos justos porque el justo vive en nosotros a través de nuestra fe en Él. Somos sanos porque el sano está en nosotros, porque el médico está en nosotros. Somos justos porque el justo está en nosotros. Somos santos porque el santo vive en nosotros. Ese era el maravilloso, hermoso, extraordinario plan de Dios. Que estando en Él tenemos lo que Él tiene, somos lo que Él es y tenemos lo que Él tiene y recibimos lo que Él ha recibido. Estando en Él, estamos completos. Entonces, en Juan nos dice el capítulo 1, verso 16, la Nueva Traducción Viviente: de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, ¿no? En Gálatas dice que todos hemos recibido de su plenitud gracia sobre gracia. ¿Pero qué significa gracia? Gracia significa favor inmerecido. Gracia significa que Dios nos bendice no por nuestras obras, sino en base a su amor.
en base a Jesús. Ciertamente de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pero gracia significa favor inmerecido. Me gusta cómo lo coloca la Nueva Traducción Viviente. Nos dice así: de su abundancia, lo que significa gracia, también todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Todos hemos recibido una bendición inmerecida y lo seguimos recibiendo y lo vamos a seguir recibiendo conforme conozcamos más a Él. Pues la ley fue dada, verso 17, por medio de Moisés, pero el amor inagotable, en vez de gracia, la Nueva Traducción Viviente lo traduce como amor inagotable, porque es otra definición de gracia. Amor inagotable. No es que el amor se acaba una vez que tú comienzas a pecar. He dicho que no es que el amor de Dios se acaba hacia ti una vez que tú comienzas a pecar. Él te ama mientras no peques. Pero una vez que comienzas a pecar, entonces Dios te dejó de amar. No, no es así. Eso es la religión. Eso es lo que enseñan muchas iglesias equivocadamente. Pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, verso 18, ojo, atento. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, el mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Una vez más, ya lo hemos visto en los evangelios que Jesús dice que Él vino para mostrarnos al Padre, que el Padre está en Él y Él está en el Padre, que los dos son uno. Lo que Él habla, habla lo que el Padre habla. Lo que Él hace, hace lo que el Padre hace en Él. Acá nos dice una vez más, con otras palabras, lo mismo. Vamos a volverlo a leerlo, el verso 18, en la Nueva Traducción Viviente nos dice así: nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, Jesucristo, el único, el mismo es Dios, Jesús es Dios, y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Jesús, que está íntimamente ligado al Padre, Jesús nos ha revelado, nos ha dado a conocer a Dios Padre. La Reina Valera contemporánea lo coloca así: a Dios nadie lo vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, o en el medio del Padre, en el corazón del Padre. Todas estas enseñanzas nos están ayudando a conocer a Dios y destruir esos conceptos erróneos, distorsionados acerca de Dios Padre. ¿Y qué nos va a llevar todo esto? Nos va a llevar a que renovemos nuestra mente. Nos va a llevar que el conocimiento que tengamos de Dios crezca. Y que nos va a llevar que nuestro conocimiento del amor de Dios crezca. Nos va a llevar a que nuestra fe se fortalezca. ¿Y qué nos va a llevar a que nuestra fe se fortalezca? Nos va a llevar, por último, a que su gracia se incremente en nuestras vidas. Recuerda, amado hermano, que la gracia se nos ha sido dado a todo hijo de Dios, pero la palabra de Dios nos enseña que la gracia debe incrementarse, crecer en nuestras vidas. Queremos que su favor, gracia, crezca en nuestras vidas. Queremos ver mayor sanidad en nuestros cuerpos físicos, mayor manifestación de su poder en nuestras vidas, mayor prosperidad, mayor revelación en cuanto a prosperidad, suplir, sanidad, madurez. La palabra de Dios nos dice, por lo tanto, dice, ante todo, dice Pedro, si no me equivoco, segunda de Pedro 3:18, ante todo, crece en la gracia de Dios, por medio del conocimiento de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. También nos dice el verso capítulo 1, si no me equivoco, verso 2, gracia y paz os sean multiplicadas, gracia y paz
O sea, multiplicar a medida que conocemos a Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mientras conocemos a Dios, conocemos su amor, porque Dios es amor, entonces nuestra fe es fortalecida. Y si nuestra fe es fortalecida, entonces la gracia crece en nuestras vidas. Entonces vamos a ver mayor bendición manifestado en nuestras vidas. En Mateo 6, vamos rápidamente a Mateo 6. Mateo 6, verso 31. Vamos a leerlo. Del verso 25. Por lo tanto, Jesús está hablando, el Evangelio de San Mateo. Les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán, ni por qué comerán, o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial, Jesús está hablando del Padre, el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Para quién? Para el Padre Celestial. Verso 27. ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? Verso 28. ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Observe cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Verso 29. Y aún así, ni el mismo Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Verso 30, Jesús está hablando. Pues si Dios, ¿a qué Dios se está refiriendo? Al Dios de Jesucristo, a Dios Padre. Pues si Dios Padre viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará Dios Padre, no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? ¿No hará mucho más Dios Padre por ustedes, hombres de poca fe? ¿Cuál es el problema? La poca fe. Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque la gente, los gentiles dicen otra traducción, o sea, las personas que no conocen a Dios, que no son hijos de Dios. Pero lamentablemente hay gente que son hijos de Dios, pero no han sido diligentes de crecer, de recibir discipulado, de estudiar la palabra de Dios y de conocer de esa manera a Dios Padre. Y es por ello que actúan como los gentiles, como aquellos que no conocen a Dios. Se preocupan, se afanan, se deprimen, siendo hijos de Dios. Porque la gente, verso 32, porque la gente, los gentiles, andan tras todo esto. Pero su Padre Celestial, dice Jesús, andan sobre todo esto. ¿Qué cosa es esto? Lo que habló anteriormente. Comida, bebida, casa, techo, vestido. Pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Y está hablando de cosas básicas. Dios está preocupado por cosas básicas. Pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Busquemos primeramente el reino de Dios. ¿En qué consiste el reino de Dios? Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿qué obra tenemos que hacer? Y Jesús les dijo, el reino de Dios, o la única obra que tenéis que hacer es que conozcan al Padre y a aquel que Él ha enviado. O sea, conocer a Dios Padre, conocer a Jesús. Conocer a Jesús es conocer a Dios Padre. Y como hijo de Dios, cuando conoces a Jesús, te conoces a ti mismo. Porque estamos en Él. Lo que Él es, tú y yo somos. Lo que Él tiene, tú y yo lo tenemos. Lo que Él ha recibido, tú y yo lo hemos recibido.
Así que es muy importante. Recuerden, el concepto que tú tengas de Dios, la imagen que tú tengas de Dios, la manera como tú pienses de Dios, es lo que tú piensas de ti mismo. Si tú piensas que tu Dios es un Dios castigador, la medida que tú tengas de ese concepto, algunos lo piensan demasiado grande. Sí, yo creo que Dios es un castigador totalmente. Otros piensan, yo creo que Dios más o menos castigador y poco amoroso. Otros piensan, coloquemos el porcentaje, otros piensan 80%, otros 90%, otros 60%, 70%, otros 50%. Bueno, yo creo, hay que tener un equilibrio. Muchos cristianos dicen, hay que tener un equilibrio. Necesitamos tener un balance. ¿Y qué es el balance para ti? 50% ley, 50% gracia. Eso no es el equilibrio de la palabra de Dios. Para nada. Pero muchos cristianos hablan de esa manera. No. Todo en extremo es malo. Por lo tanto hay que tener un equilibrio, un balance. Y según ellos el balance es tener 50% ley, o sea, tener un concepto de Dios castigador, 50%. Y tener un concepto de Dios amor, 50%. Eso te va a traer madurez. Sí, suena bonito, suena lógico. Suena como lógico, como sensato, pero no es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que Moisés trajo la ley y Dios trajo 100% la gracia. La palabra de Dios nos dice que en Hebreos, el libro de Hebreos, es el libro donde trata el autor, el supuesto autor Pablo, de convencer a muchos judíos de que Jesús es mejor que Moisés, que Jesús es mejor que Josué y que cualquier profeta que haya existido, que la gracia es mejor que la ley. Así que la palabra de Dios nos dice que nos quedemos con la gracia plenamente y nada de ley. Es más, Pablo nos habla que la ley y la gracia no se pueden mezclar. Lo hemos visto en Romanos 11:6. Así que, si es por gracia, ya no es por obras. Y si es por obra, entonces ya no es por gracia. Porque las dos cosas juntas no puede estar. Y dice en Romanos 11:6, si es por gracia, entonces no es por obras, porque la obra dejaría de ser la obra dejaría de ser lo que es. Y si es por obras, entonces ya no es por gracia, porque entonces, si tuviera gracia, la obra dejaría de ser lo que es. Mejor vamos a leerlo como lo dice. Yo estoy tratando de acordarme exactamente cómo lo dice, pero vamos a leerlo mejor como lo dice Romanos capítulo 11, y me parece que no estoy usando las palabras correctas como lo dice, así que mejor lo vamos a leer. Mi memoria me falla un poquito, así que no lo estoy diciendo como lo dice, así que mejor vamos a leerlo. Romanos 11:6 dice así, y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, ahí está, la gracia ya no sería gracia. Y si es por gracia, entonces ya no es por obra. Porque si fuese de otra manera, la gracia dejaría de ser gracia. Eso es lo que está diciendo. Me parece que yo no lo dije tan bien. Por eso me corrijo leyendo aquí. Y si fuera por obras, ya no sería gracia. Porque de otra manera, o sea, si fuese de otra forma, entonces la obra ya no sería obra. Entonces lo que está diciendo, que si la gracia trae un poco de obras, entonces lo que está diciendo es, si la gracia trae un poco de obras, como algunos dicen, tiene que haber un balance. 50% gracia, 50% ley. Pero acá está diciendo, si es por gracia, ya no es por obras. O sea, si la gracia traería un poco de obras, ¿qué va a pasar? De otra manera, o sea, si la gracia traería un poco de obras, la gracia ya no sería gracia. Tiene que ser 100% gracia para que sea gracia. Porque si tiene algo de obras, entonces dice aquí, de otra manera,
si tuviera algo de obras, dejaría de ser lo que es, gracia. Y al revés también. Y si fuera por obras, ya no sería gracia. Porque de otra manera, de otra forma, si la obra tendría algo de gracia, entonces ya no sería obra, dejaría de ser obra. ¿Por qué? Porque son totalmente excluyentes. ¿Qué significa la palabra excluyente? Divorciados totalmente. Hay un divorcio total. No es que el esposo y la esposa están divorciados pero viven igual en la misma casa, como muchos viven una vida así, tratan de tener esa mezcla. Los dos están divorciados pero viven en una misma casa. Así que tratan de obtener un poco de gracia y un poco de ley, porque eso es el balance, dice. No es así. La palabra de Dios rechaza. Si queremos la gracia, entonces tenemos que rechazar totalmente la ley. Esa era la carta. Netamente, el propósito de la carta del apóstol Pablo, netamente el propósito de la carta de Pablo a los Gálatas era justamente eso. Porque los judaizantes, que eran judíos cristianos, aceptaron a Jesús creyendo en Jesús, pero no se convencían que Jesús era suficiente. No estaban convencidos que solamente por creer en Jesús iban a continuar siendo justificados, aceptados, amados y bendecidos. Así que ellos introdujeron que necesitaban también, aparte de creer en Jesús, circuncidarse. ¿Por qué circuncidarse? Porque era el bautismo, la entrada para someterse bajo la ley, para someterse a la ley. Y Pablo le dice, han caído de la gracia. Se han desligado de Jesús y Jesús, en otra traducción dice así, no les será útil. O sea, la obra redentora no les será útil. ¿Y qué es la obra redentora? ¿Qué es lo que trae la obra redentora? Sanidad, prosperidad, gozo. No les será útil. O sea, no podrán recibir, no podrán disfrutar por haberse desligado de Jesús. En Gálatas dice, en Gálatas 5, no les será útil Jesús, no les será útil la cruz, no les será útil lo que Jesús ganó en la cruz, prosperidad, sanidad. No les será útil. ¿Por qué? Porque están sometiendo a la ley. Al someterte a la ley, tú estás dejando de confiar en Jesús y comenzar a confiar en tus obras. O confías totalmente en Dios, en la obra de Jesús, en lo que Él ha hecho en ti, en lo que eres por lo que Él es, en lo que tienes por lo que Él tiene, en lo que has recibido por lo que Él ha recibido, o confías en tus obras. No puede haber las dos cosas. No puede haber esa mezcla. 100% gracia, 100% Jesús. Pastor, usted entonces me está diciendo con ello, entonces que no importa cumplir la ley y por lo tanto usted me está diciendo no importa mi conducta. No, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que tu conducta es un fruto, no un requisito. Es un fruto de tomar la gracia, de caminar en la gracia. Cuando entendamos la gracia, cuando comencemos a caminar en la gracia, entonces veremos frutos. ¿Qué frutos? La santidad. Por ejemplo, un cambio de conducta. Así que no es el propósito de nuestras vidas caminar en santidad. Yo recuerdo hace años atrás, siempre escuchaba en todas las iglesias, el propósito, amados hermanos, como hijos, es nuestro caminar santo. Eso no es verdad. Nuestro propósito no es el caminar santo. Nuestro propósito es conocer a Dios, conocer a Jesucristo. Y eso va a traer como fruto un caminar santo. Repito, nuestro propósito aquí en la vida como cristianos no es caminar en santidad. El propósito es conocerlo a Él.
Conocer a Dios Padre, conocer a Jesucristo. Y conociendo a Él, una de las cosas en consecuencia que tendremos, que experimentemos, es nuestro caminar santo. Tenemos que ir descendiendo. Muchos cristianos, vamos a terminar, muchos cristianos se preguntan, ¿quién soy? Usted es un hijo muy amado de Dios Padre. No solamente de Jesús, sino también de Dios Padre. Recuerda, no podemos decir que Jesús tiene más gracia que el Padre. Jesús no puede tener más gracia de lo que el Padre tiene. Ni el Padre tiene mayor gracia de lo que Jesús tiene. Eso no puede ser. Los dos son uno. Ya lo hemos enseñado una y otra vez y otra vez. Si Jesús es la gracia encarnada, si Jesús es 100% gracia, el Padre también lo es. Muchos piensan que Jesús tiene mucha más gracia, favor, perdón, misericordia, amor que Dios Padre. Eso no puede ser. Ya hemos visto que Jesús vino para mostrarnos al Padre, que Jesús es la imagen, la gloria de Dios Padre, que Jesús lo que hace es mostrar netamente, ni más ni menos, cómo es Dios Padre. Entonces muchos cristianos se preguntan, ¿quién soy? Tú eres el Hijo muy amado de Dios Padre. Muchos se preguntan, ¿por qué estoy aquí? Tú estás aquí porque el amor del Padre quiso que tú estuvieras aquí para bendecirte, porque Él quiso que tú existieras aquí en la tierra. Tú estás aquí porque tú eres su sueño, el deseo de Dios, el amor de Dios cumplido, su sueño que nace de su amor. Y Él quería, en su amor, tenerte aquí, en la tierra. Muchos se preguntan, ¿está Dios enojado contigo? No. Muchos se preguntan, ¿está Dios enojado conmigo? La respuesta es no, todo lo contrario. Él se deleita contigo. Muchos se preguntan, ¿pueden perdonarme Dios por las cosas que he hecho? Él ya lo hizo, Él ya te perdonó y Él ya se olvidó. Muchos se preguntan, ¿Él me ama por lo que soy? Muchos se preguntan, ¿Él me ama por lo que soy? Él tiene un buen concepto de ti. Recuerda, en Jeremías mismo dice que Dios tiene planes y propósitos acerca de ti. Y planes de bienestar, de bondad, de bendición. Cuando Él piensa acerca de ti, piensa lo bueno, lo correcto. Tiene una imagen buenísima de ti. Él te ve como ve a su Hijo Jesucristo. Muchos piensan, Él me repudiará, Él me odiará, se enojará si peco. Nunca. Él es tu Padre. Él te va a restaurar si pecas. Él te va a limpiar. Él va a inyectarte misericordia, perdón, restauración y te levantará para que tú puedas volver a caminar y volver a avanzar. Su propósito, como todo padre, es que su hijo tenga éxito, prospere. Y si te ve caído, Él lo que va a hacer es correr para levantarte, limpiarte. Jesús no condenó a esta mujer que fue sorprendida en pleno adulterio. Su propósito muy claro en Juan 8 fue quitarle toda condenación y hacerle saber que Dios Padre, como Él, le estaban perdonando. Jesús le dijo, ¿quiénes están tus acusadores? No hay nadie, dijo la mujer, todos se han ido. Bueno, ellos no te acusan, yo tampoco.
no te condeno. Ve en paz y no peques más. Así que Jesús lo que hizo es, en primer lugar, sacarle la condenación. Y que ella sepa que el amor de Dios, la misericordia, el perdón estaba dirigido hacia ella. Y luego le aconsejó, no peques más. Pero su motivación, su propósito central era que ella sepa que Dios no la condena, que Dios le ama y le ama mostrándole su perdón. Muchos se preguntan, ¿qué espera Dios de mí? Él espera que usted se establezca en su amor y que florezca en su gracia. Repito, muchos se preguntan, ¿qué espera Dios de mí? Dios espera que usted se establezca en su amor y que florezca en su gracia a través del conocimiento que usted tenga de Él. Por eso que es muy importante que lo conozca, que crezca en conocimiento de Él. Así que la vida no solamente consiste, la vida que tenemos aquí en la tierra, mientras estemos aquí en la tierra, no solamente consiste en trabajar, en estudiar, en nacer, en ir al colegio, en estudiar para tener un trabajo, para tener un título, para optar por un buen trabajo, un mejor trabajo, tener un matrimonio, hijos, nietos. No, la vida consiste en conocerlo a Él, y a Él, y a Él. Todo lo demás viene como fruto. La santidad es uno de los frutos de la gracia. No es requisito, no es el propósito. El propósito por el cual nosotros estamos aquí es para conocerlo a Él. Jesús dijo en Juan, la vida eterna consiste, la vida eterna. ¿Queremos vida eterna? ¿Queremos gozar de calidad y cantidad de vida? Jesús dijo, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, a Dios Padre y a aquel que Él ha enviado. En esto consiste la vida eterna. Y ese es el propósito, nuestro propósito, conocerlo a Él. Todo lo demás que venga a tu mente es fruto, es consecuencia de su gracia, de conocerlo a Él. Pero no vamos a poder obtener lo demás, como por ejemplo la santidad o otras cosas, o sanidad o plenitud, si no lo conocemos a Él. Así que nuestra responsabilidad, nuestra diligencia, es ponernos a la palabra de Dios. Somos nosotros que tenemos que buscar la palabra de Dios, tenemos que darnos tiempo, decir no a muchas cosas para poder tener tiempo de escuchar la palabra de Dios. Somos nosotros que tenemos que decir no a muchas cosas, separar un tiempo y no dejarnos que el trabajo, que las cosas de la vida nos absorben, nos controle. No. Somos nosotros los que debemos controlar nuestro tiempo para que así hacer lo que Jesús nos dijo en Mateo 6. Mas buscar primeramente el reino de Dios. O sea, colocar a Dios en primer lugar. Separar un tiempo para conocerlo a Él. Entonces, todas las demás cosas serán añadidas. Porque conoceremos su gracia, conoceremos su amor, su favor inmerecido. Y a través del conocimiento, de la revelación, de conocerlo a Él, conocer su amor, conocer a Jesús, conocer la cruz, conocer el Evangelio, conocer lo que somos en Él, lo que tenemos en Él, lo que hemos recibido a Él, nuestra fe será fortalecido. Y toda gracia crecerá en nuestra vida. Gracia para recibir sanidad, gracia para recibir plenitud, prosperidad, gracia para toda área de nuestras vidas. Nuestra conducta cambiará. De hecho, amado hermano, hoy es el último día de este mes de enero. Comenzamos un nuevo mes, el mes de febrero. El próximo domingo
Es el primer domingo del mes de febrero, por lo tanto vamos a disfrutar de una buena Santa Cena. Les invito para el próximo domingo que usted pueda disfrutar con nosotros la Santa Cena. Y damos gracias a todos los que fielmente se han mantenido ofrendando, diezmando a nuestra iglesia, voluntariamente. En nuestra iglesia nadie está obligado a diezmar ni ofrendar, ni servir. Esperamos que la gracia de Dios actúe en sus vidas de tal manera que usted se deje mover, se ceda al Espíritu Santo, al amor de Dios, y usted sirva a Dios, ofrende, diezme, colaborando con la obra de Dios. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Padre, por todos aquellos que tienen necesidad en esta mañana, tú que me estás escuchando, o aquellos que van a escucharlo después. Si tú tienes alguna dolencia, en el nombre de Jesús, deshacemos toda cosa mala, todo tumor. Viene a mi mente la palabra tumor, cáncer, toda anomalía es deshecha, destruida. Y la sanidad, el poder de Dios restaura ese cuerpo en el nombre de Jesús. Así que todo tumor, todo cáncer desaparece. Y el poder de Dios restaura, fortalece ese cuerpo. Gracias, Padre, por tu provisión, por tu protección. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque cumpliremos tu propósito aquí en la tierra y no moriremos antes de cumplir tu propósito. Gracias, Padre. Oramos por todos, Padre. Protección y provisión. Gracias, Señor, por tu gracia, por la obra de nuestro Señor Jesucristo, Padre, porque podemos disfrutar de tu protección y de tu provisión. Amados hermanos, agradezco su atención. Así que nos estamos viendo el próximo domingo que tenemos Santa Cena. Prepárate con tu juguito o tu vino, como tú quieras, ya, y tu pancito, tu galleta, como tú hayas decidido, que solamente son símbolos para recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que nos vemos y escuche todos estos mensajes una vez y otra vez. Bendiciones a todos.